Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Muy bien, Pedro Hashem, en Shabbat estaremos leyendo Perashat Be'alotcha y en este espacio estamos analizando la Haftarah, ¿no? Haftarah de Be'alotcha se encuentra en el libro de Zechariah Anabim, el libro del profeta. Normalmente lo traducen como ahí por Zacarías, aunque los nombres no deberían traducirse. En el capítulo 2, desde el versículo 10 en adelante. Si no mal recuerdo, en hebreo empieza en el versículo 14. Pero bueno, ahí estamos poniendo lo que es la versión común. ¿Muy bien? Ok, vamos a comenzar entonces. Comentario entonces. Muy bien. Estamos en el comentario. Vamos a nuestra introducción. Dice así: Hace kol basar mi bene Adonai, y neor mi meon kodsho. Que traducido dice sí, en esta versión de la latinoamericana, dice calle toda carne delante del Señor, delante de Adonai, porque Él se ha levantado de su santa morada. Muy bien, eso es lo que nos dice. Ese es el versículo, el versículo donde nosotros vamos a analizar. Repito, para ejemplo, en el versículo 14, pero en la versión hebrea. Muy bien, dice, la Haftarah Nassau comienza en ese versículo y contiene una declaración poderosa y estremecedora a la vez. El profeta Zechariah dijo con claridad: guarde silencio toda carne delante de Hashem, porque Él se ha levantado de su santa morada. El profeta ordena callar a toda la creación porque Hashem entra en acción desde su santuario celestial. El silencio aquí no representa solamente ausencia de palabras, y aquí le dice calle, silencio, no hable, todo se enmudezca. Lo que el silencio no representa solamente la ausencia de ruido, representa asombro, implica temor, reverencia, pero sobre todo reconocimiento de que claro, surge una pregunta inevitable. ¿Cuándo sucede esto? Porque tantas veces clamamos. ¿Por qué tantas veces clamamos, lloramos y ayunamos y buscamos el rostro de Hashem, pero pareciera que no actúa? Toda persona que ha atravesado el sufrimiento ha formulado en algún momento esta pregunta: ¿por qué no recibo respuesta por más que clamo? Hay momentos en que el cielo parece guardar silencio, aun cuando la oración se eleva con lágrimas. Precisamente sobre esto enseñaron nuestros sabios en el Midrash. Vamos a los 5 llamados de David. El Midrash, como lo tienen en pantalla en sus notas, Bereshit Rabbah, nos enseña lo siguiente. Rabbi Pinhas dijo el nombre de Rabbi Reuben 5 veces en el libro de Tehillim. David llama al santo bendito que se levante. Y aquí pone la lista. Lista los versículos. Primero está en el capítulo 3, versículo 8. Dice: levántate, Hashem, levántate, Elohim mío. La segunda se encuentra en el capítulo 7, versículo 7, y que la letra dice: levántate, Adonai, en tu vida. Continúa el capítulo 10 en su versículo 12. Aquí David clama de la siguiente manera: levántate, Hashem, levanta tu mano, no olvides. ¿Cuántos vamos? Son
3, el cuarto sería el cuarto sería en el capítulo 9, versículo 20, en el cual dice, levántate, Adonai, que el hombre no sea arrogante. Quinta y última, en el capítulo 17, versículo 3, con fuerza clama, levántate, Adonai, enfréntalo. Aquí está. Entonces, Rabbi Pinechas dijo en nombre de Rabbi Reuben estas 5 veces. La primera en 3:8, la segunda en 7:7, la tercera en 12:10 y la cuarta en 9:20, por último, la quinta en 17:13. ¿Cuál fue la respuesta divina? Ahí el Midrash nos dijo, David en 5 ocasiones le pide a Hashem que se levante. ¿Por qué estamos dando esto? Porque precisamente nuestro versículo inicial fue el profeta que dice, calle toda carne delante de Hashem, ¿ah? Y habla de, porque se ha levantado en su santa morada. Bueno, entonces aquí obtenemos su respuesta. Y está en el mismo lugar, está en el mismo lugar, en el mismo Midrash, solo que lo dividí por el tamaño, para que pudieran leerlo mejor. ¿Sí? Continúa y dice, el santo bendito sea le respondió, David, hijo mío, aunque me llames a levantarme muchas veces, no me voy a levantar. Hago un paréntesis aquí, extraño, Hashem le dice a David Amelech, aunque tú me llames a levantarme, no me voy a levantar. Pero a manera de explicación, le dice, ¿cuándo me levantaré? En este momento no, pero ¿cuándo es que me levanto? Cuando los pobres sean robados y los indigentes firman. Eso es lo que está escrito en Teilim 12:6, que la letra dice, por el robo de los pobres y de los gemidos de los indigentes, es que ahora me levantaré. El Midrash se revela algo impactante. Incluso alguien tan elevado, alguien que fue llamado el hombre conforme al corazón de Hashem, ¿ah? David Amelech, el dulce cantor de Israel, clamó repetidas veces pidiendo la intervención divina. David Amelech no oró una sola vez, no dos, no tres. Insistió, repitió, volvió a suplicar. Y aún así, Hashem le respondió, aunque me llames muchas veces, no me levantaré. Estas palabras parecen difíciles de entender. ¿Cómo puede Akadosh Baruj Hu escuchar las súplicas de un hombre como David Amelech, que es justo, y aún así no levantarse inmediatamente? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? La respuesta está en que Hashem actúa conforme a una sabiduría infinita que el ser humano no alcanza a comprender plenamente. Recordaremos que se dicen las palabras del profeta, porque así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, así hay una distancia entre los pensamientos divinos y los pensamientos del hombre. Nuestra vista no ve, por así decirlo, no ve mucho más allá de nuestra nariz. ¿Sí? Bueno, entonces, esa fue su respuesta. La angustia de esperar es nuestra siguiente sección. La angustia de esperar. Igual que David, hay que hacer énfasis en esto. Los Tehillim son escritos por David Amelech, por Hagosh, pero en ellos vierte todos los sentimientos del ser humano. A veces ira, a veces sufrimiento, a veces simple melancolía, tristeza, todos los sentimientos están ahí
Por eso es que al leer Teilim uno puede sentirse identificado, porque igual que David, en ocasiones nos sentimos de esa manera. Bueno, entonces, igual que David, nosotros repetidamente podemos tener esa experiencia que David tiene. David clama, suplica, hace la tefilá, pero no recibe respuesta. Igual nosotros, ocasionalmente, clamamos al cielo, aumentamos los rezos, rogamos por el mismo asunto. Es más, hay quien incluso busca segulot, practica segulot. Porque también de gigantes en la Torah dicen, la segunda está realizada y bien. Vamos a poner un solo ejemplo. ¿No? Quien quiere tener hijos, bueno, ahí está. Hay segulot para eso. Entonces nos preguntamos, igual que David, ¿por qué Hashem no actúa y nos salva? Es un sentimiento profundamente humano. Por ello, repetidas veces en los 5 libros de Teilim aparecen versículos que contienen clamores semejantes. Por ejemplo, aquí están sus notas en versículos. En el capítulo 4, versículo 1, está un clamor. Respóndeme cuando clamo, oh Elohim de mi justicia. Respóndeme cuando clamo. ¿Sí? También encontramos en el capítulo 28, versículo 2, que dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Y miren que se encuentra en el capítulo 13, versículo 1. Una pregunta, ¿hasta cuándo, Hashem, me olvidarás? David se sentía olvidado. Y le dice, por siempre, continuando con la idea de estar olvidado, ¿olvidarás por siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro? Incluso llegó a sentir que el rostro divino se ocultaba de él, como si se escondiera. No es que sea así. David llegó a expresar el dolor más profundo del alma cuando pregunta, ¿me olvidarás para siempre? Los Tehilim enseñan que el justo también siente angustia, desesperación. Hay momentos en que el silencio celestial hace mella en él. ¿Qué lección vamos a aprender de todo esto? La fe verdadera no consiste en nunca experimentar ese dolor, sino en continuar buscando a Hashem, aún en medio de esos tiempos de silencio, aún en seguir buscando su rostro, aunque, este, según las palabras del Salmo que acabamos de leer, cuando Él oculta su rostro. Aun cuando no escuchamos respuesta, no vemos que Hashem mueva algo visible, o sea, una respuesta, así, una respuesta visible y tangible. Aún así, continúa. Es precisamente en esos momentos donde pareciera escucharse o donde debemos recordar la respuesta de Akadosh Baruj Hu escrita en este libro. El que dijo, hijo mío, aunque me llames muchas veces, no me levantaré. No porque Hashem ignore el sufrimiento del ser humano, mucho menos, quiere decir, ¿no? Porque le gusta ver sufrir a las personas, sino porque en su infinita sabiduría conoce el momento exacto para actuar, conoce cuál es el mejor camino.
A nosotros nos pudiera parecer que no lo es cuando viene una respuesta. La respuesta que no es la que esperábamos. Entonces, también decimos, así, yo te pedí por esto, pero no te pedí por aquello. Pero insistimos, nosotros, como seres humanos finitos, vemos solamente el presente. Hashem contempla, porque está mucho más allá del tiempo. Lo que nosotros llamamos el principio, el final y toda la parte del medio. Él ve todo el cuadro completo. Él mira todas las intenciones, todos los pensamientos del corazón. Ve todo. Nosotros ignoramos, me atrevo a decir, no conocemos ni el 5%, porque ni nosotros mismos nos conocemos. Decía Irmiyahu Anabí que el corazón, ¿sí?, es malvado. ¿Quién lo conocerá? O sea, el ser humano no conoce, no se conoce ni siquiera a él mismo. ¿Ah? Y eso estoy hablando en cuestión mental, pero puedo decir, en parte externa, corporal, tampoco. La mayoría de nosotros no sabe ni siquiera cómo es que, ni siquiera con el conocimiento, los saberes, ¿sí?, que hasta nuestro tiempo tenemos una gran ventaja sobre los que vivieron en la antigüedad. Tenemos ventajas en el área de la biología, y en otras áreas del saber. Y aún así conocemos cómo es posible o qué hace el cuerpo para crecer, por ejemplo, cómo funcionan los órganos, los aparatos respiratorios, etcétera, etcétera. No conocemos ni lo visible, pues menos lo que hay dentro de nosotros. Y así esperamos conocer. Aún así emitimos juicio cuando Hashem nos manda una respuesta y no nos satisface. Vuelvo a insistir, nuestra mente es limitada, nuestra comprensión es parcial, nuestra percepción del tiempo es igual. Por eso muchas veces interpretamos como tardanza lo que en realidad es, puede ser catalogado como precisión divina para llegar en el momento que tenga que llegar. Va a suceder en el momento, el mejor momento que sea. Bueno, eso fue la parte de la sección de la angustia de esperar la respuesta. La siguiente, aprender a esperar en Hashem. David Amelech aprendió esta lección espiritual. Por eso escribió, lo tienen en pantalla. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el capítulo 42, versículo 11. ¿Cierto? También deben ir una cita similar, una paralela, 45. David le habla a su propia alma, porque la lección es primero para él. O sea, la escribe, por supuesto, un Raja Kodesh, pero es primero para él. Hashem permitió que se escribiera, o sea, pues, ahí con Raja Kodesh, para que esta lección también fuera transmitida a todo Israel. Bueno, entonces le habla a su alma, le ordena no desesperar, le enseña que aun cuando Hashem parece guardar silencio, sigue presente. Qué tremenda lección que nos da también. Por una parte, escribió aquellas secciones, aquellos versículos que vimos, en la que sí se desespera, se clamaba y decía, me has olvidado, me olvidaste para siempre.
Pero llegó a la conclusión, si David, ay que Homer, si David, eh, este hombre tan grande, un gigante de la Torah, necesitó aprender esta lección, se desesperó, gritó, clamó, no entendió. Ajá. ¿Cuánto más nosotros? Él, David, le enseña a su alma que aun cuando Hashem parece guardar silencio, cuando no responde, Hashem aún así está ahí, no nos abandona. Esperar en Hashem no significa eh, resignación pasiva. En realidad, significa confianza activa. Significa reconocer que aunque el hombre no comprende el proceso, ¿eh? El creador sí lo comprende y él está guiando la historia. Por eso el profeta dice en nuestro versículo inicial, calle toda carne delante de Hashem, guarda silencio. Callar significa reconocer que existe una sabiduría superior a la nuestra. Hay momentos en que el hombre ya no puede entender, solamente puede confiar. Nuestra siguiente sección, cuando Hashem se levanta antes de ti. Sin embargo, el Midrash que analizamos revela algo extraordinario. Vamos primeramente para leer nuevamente el Midrash, porque seguramente varios no recuerdan esta parte del Midrash. Dice, el santo bendito sea le respondió, David, hijo mío, aunque me llames a levantarme muchas veces, no me levantaré. ¿Cuándo me levantaré? Dice Akadosh Baruj Hu, cuando los pobres sean robados y los indigentes giman. Por eso es lo que está escrito, el robo de los pobres y el gemido de los indigentes. ¿Sí? Encontramos entonces, bueno, entonces regresemos a donde íbamos. Es esta, cuando Hashem se levanta cuando se levanta antes de tiempo. Y hablábamos que el Midrash nos enseña, nos revela, nos alumbra algo extraordinario. Aunque normalmente Hashem actúa en su momento exacto y perfecto, existen situaciones excepcionales que provocan una intervención inmediata, aunque no sea el mejor momento. ¿Cuándo es? Dice el Midrash, lo acabo de volver a leer. Cuando, aquí es más, aquí ya tenemos, cuando los pobres sean robados y los indigentes giran. El clamor del desvalido rompe el silencio celestial. Aunque no es el momento preciso, no es el mejor momento, y Hashem normalmente eh, espera aquel momento exacto. Hay algo que lo mueve, y es esto que vimos, el clamor de los desvalidos. Cuando hablamos de desvalidos, hablamos de los cuales la Torah protegió. ¿Recuerdan? El pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero. Estos cuatro. Todos estos caen en la categoría de desvalidos, de necesitados. Y como estos están desvalidos y necesitados, poseen una sensibilidad especial delante del trono divino. Así está escrito.
Shemot 22, versículo 22, afirma, no maltrates a la viuda ni al huérfano. Si los maltratas, clamarán a mí y yo escucharé sus gritos. Nuevamente, el Midrash va conforme a lo que dice la Torah. Si maltratas al viudo y al huérfano, ¿qué van a hacer? Van a clamar. ¿Acaso Hashem les va a decir a ellos, por más que clames, no me voy a levantar hasta que sea el momento preciso? No, está viéndolo sufrir, está viendo a estos que son desvalidos, a que son necesitados, porque no tienen fuerza. Su defensa, ajá, de la viuda podría haber sido su marido, pero cuando enviudece, no hay quien la defienda. Lo mismo el huérfano en el mundo antiguo, más marcado que en el día de hoy. Hoy existen instituciones, ¿ah?, que abogan por aquellos que están más desvalidos. Hay leyes que protegen, ¿ah?, y autoridades que, bueno, no son las mejores, pero al menos en la teoría sí hay leyes que tratan de evitar estos abusos. Y personas, niños que perdían a sus padres, sufrían mucho y no tenían quién los representara. La viuda, igual. El extranjero, al dejar todo en su tierra, ya una tierra que no suya, ¿ah?, no tenía parientes que lo auxilien, no tenía conocidos que lo puedan ayudar. El pobre, por pobre, cada uno de estos no tiene fuerzas, defensa, ni ayuda humana que sea suficiente. Hashem mismo se convierte entonces en su protector, como dice, él es padre de huérfanos y protector de las viudas. Cuando el desvalido gime, Hashem se levanta, incluso si todavía no parecía el momento, incluso si los procesos aún no estaban completos, incluso si el plan debía desarrollarse más lentamente. La misericordia divina acelera la intervención. Normalmente Hashem no mueve la mano, pero ¿qué sucede después? Cuando hay desvalidos que clamen, que levanten su voz, entonces Hashem se levanta. Bueno, vamos a la sección de el deber de imitar al Creador. Pero esta enseñanza no solamente habla del actuar divino, que es lo que hace Hashem, también nos enseña lo que debemos hacer nosotros. Si Hashem se levanta cuando escucha el clamor del desvalido, nos está mostrando el camino a seguir. De hecho, es una mitzvah emular los caminos del Creador. Jajamín, ahí cuando nos enseñan el precepto de emular los caminos del Creador, nos dicen, así como él es Kadosh, tú sé Kadosh. Como él es misericordioso, tú sé misericordioso. Aquí, cuando como Hashem se levanta cuando escucha el clamor del desvalido, entonces el ser humano debe aprender a actuar de la misma manera. Cuando alguien sufre, no podemos decir, no es el momento, no puede salir de nuestros labios, es que no estoy preparado. No podemos siquiera pensar, y mucho menos decirlo, no tengo ganas. Tampoco es válido la respuesta de no tengo medios suficientes o ¿cómo le voy a ayudar? Y todos sus semejantes.
Emular al Creador significa levantarse para ayudar al necesitado, precisamente cuando el otro no tiene apoyo. El judío debe actuar más prontamente en esos casos. Vemos que alguien sufre, interviene, más si es algún necesitado. La verdadera espiritualidad, entonces, según lo que estamos aprendiendo, no consiste únicamente en rezar, Shaharit, tampoco consiste solo y únicamente en estudiar la Torah, sino también en responder al dolor ajeno. Hashem enseña que el clamor del indefenso acelera su intervención. Por ello, quien desea caminar en sus caminos debe desarrollar una sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Estar atento a nuestro alrededor. Evitar el ensimismarnos. Muchas veces el mayor acto de Kedushá no es pronunciar grandes discursos, sino levantarse para ayudar cuando otro está necesitado, ayudar cuando uno está quebrantado. Y ya para ir finalizando, a manera de conclusión, finalmente el versículo adquiere el versículo inicial, nuestro versículo inicial, es este: calle toda carne delante de Hashem, porque Él se ha levantado de su santa morada. Decíamos que este versículo adquiere una profundidad inmensa. Cuando Hashem decide actuar, toda arrogancia humana desaparece, toda duda cae, todo orgullo se derrumba, toda la creación debe guardar silencio, porque el Rey del universo se ha levantado de su santa morada. Y cuando Él se levanta, como aprendimos, especialmente por causa de los pobres y los quebrantados, el mundo entero debe temblar en reverencia. Y nosotros, como Yehudim, obligados a emular sus caminos, debemos aprender a abrir los ojos a las necesidades de familia, las necesidades de la comunidad y actuar en consecuencia. No solamente reconocer la necesidad, sino actuar. Así que sea la voluntad de Hashem que cada uno de nosotros tenga el mérito de emular los caminos del Creador. Se levanta a rescatar y ayudar a los desvalidos. Bueno, con eso voy a terminar. Desde la Hashem, nos vemos la siguiente lección.